Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase del taller de alimentación saludable. Vamos a estar juntos 3 meses, 12 clases, una por semana para ir aprendiendo a cambiar hábitos semana por semana. Sé que al principio uno viene con mucha ansiedad y quiere saberlo todo y aplicarlo todo. Te cuento, es mucho más efectivo si vos vas con la ansiedad controlada, viendo un tema por semana y durante la semana tratando de aplicarlo. Por ejemplo, hoy vamos a ver proteínas. Al cabo de una hora vos vas a saber un montón sobre proteínas. Paciencia, una hora, tomando notas, escuchando, prestando atención y practicándolo en la semana. En la semana va a haber que buscar proteínas, identificarlas, saber cuál te conviene más, cómo distribuirlas, para llegar a tu objetivo en cuanto a proteínas. Cada uno tiene un objetivo distinto. Vamos a empezar a entender cómo funciona el cuerpo. Entonces te pido que vayas despacio, que durante la semana hagas todo lo que puedas por cubrir tu objetivo en cuanto a proteínas. ¿Va a haber que comer solo proteínas? No. Vamos a comer después carbohidratos, grasa, fibra, pero una semana a la vez nos vamos enfocando. Entonces esta semana nos enfocamos en proteínas. Para quien hoy se conecte por primera vez y no me haya visto en los videos anteriores, mi nombre es Fernando Darrocha, soy médico, tengo 44 años y hace más de 10 años que nos dedicamos a esto. Tratar de pasar conceptos simples y prácticos para que uno pueda poner en marcha. Esto comenzó al principio dando pequeñas charlas en un garage, me acuerdo. Juntábamos 10, 12 personas. Después esto fue creciendo y hemos tenido la oportunidad de ser invitados a dar charlas en Entre Ríos, en Córdoba. Hemos estado en Neuquén, Tierra del Fuego. La verdad que esto hoy, gracias a lo que es la tecnología, podemos estar en diferentes partes al mismo tiempo. De hecho, hemos dado charlas para Uruguay, para Chile. Entonces, esto está lindo, ¿no? Que uno empieza de a poquito a contagiar persona por persona, familia por familia, y la idea, si Dios quiere, ciudad por ciudad, país por país. Entonces, arrancamos. En cuanto a proteínas, no es un tema fácil, por eso la ponemos la primera semana. Y vos vas a estar enfocándote 3 semanas en proteínas, ¿sí? Vamos a seguir sumando temas. ¿Qué tengo que entender? Que el cuerpo necesita un montón de nutrientes. Nutrientes que en cantidad son un montón en el plato, visible, que esos son los macronutrientes, proteína, carbohidratos y grasas, pero también hay muchos nutrientes pequeños, microscópicos, que no se ven, pero tienen que estar, que son los micronutrientes, vitaminas, minerales, fibra, oligoelementos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los macronutrientes, proteína. Y vos te vas a enfocar toda la semana en encontrar, buscar y comer proteínas, ¿sí? Cuando hablamos de la composición básica, después vamos a hablar puntualmente con cada uno, vamos a hacerlo de forma personalizada, pero de manera grosera. Carbohidratos del 40 al 65%. ¿Cuánto es eso? Promedio 50%, la mitad del plato. Entonces, que en la mitad del plato no te falten verduras. Punto. Hay formas simples. Vamos a ir personalizándolo. Por ejemplo, si vos querés controlar peso y sos sedentario, por ahí te conviene comer un poquito menos del 50%, un 45% o un 40% de carbohidratos del día. Si vos haces mucha actividad física y querés aumentar masa muscular, estás yendo al gimnasio, dándole duro, te conviene por ahí un 55, 60 o 65%. ¿Sí? Pero en líneas generales, comencemos con lo que es general, para empezar, 50%. Que la mitad del plato sean verduras. Puede ser frías, puede ser cocidas, salteadas, con agua, ¿no? Pero cuanto más al dente, mejor. Un cuarto del plato, otro 25%, un cuartito, proteínas. Ahí ponemos la carne, el pollo, el huevo, proteína vegetal, legumbres, lentejas, soja, porotos en general, ¿sí? En un cuartito. Y dejamos del 10 al 30%, otro cuartito para las grasas. Entonces, vamos a dividir el plato en 4 partes, 2 partes para carbohidratos, una parte para proteína, una parte para grasa, ¿sí? Después vamos a ir hablando puntualmente para eso, ¿sí? Tenemos que entender que el ser humano ha venido evolucionando, ¿sí? Desde una célula procariota, eucariota, que fue evolucionando hasta llegar a lo que es el Homo sapiens, el ser humano se ha ido adaptando al medio, ¿sí? Entonces llevamos millones de años adaptándonos al medio. No sé si han estudiado la teoría de la evolución de Darwin, pero cada cambio evolutivo, ¿sí? Si era beneficioso para el medio ambiente, si se adaptaba bien, prosperaba. El tema es que luego, en los últimos 200 años, ya no es que nosotros nos adaptamos al medio, sino que empezamos a adaptar el medio a lo que nos convenía o lo que necesitábamos.
Y en los últimos 30 años, el cambio fue abrupto en la forma de obtener la comida. Ustedes piensen antes uno comía 800 variedades de plantas, semillas, tallos, raíces, porque al no haber cantidad, ¿sí?, de un elemento, había que compensarlo con comer muy frecuentemente. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora uno obtiene gran cantidad de poca comida. De hecho, si uno piensa en verduras, la gente común come 3 verduras, 4 a lo sumo, en promedio. ¿Sí? Uno siempre anda con, no sé, lechuga y tomate y cebolla o zanahoria, pero 3 o 4 verduras en general. Y otras son poco frecuentes. Entonces, de las 800 tipos distintos, pasamos a comer 4 o 5 y más. Si te puedes a pensar en platos, en la semana son 10 platos promedio. Y uno repite esos 10 platos toda la semana, todo el mes, durante 20, 30 años. Entonces estamos comiendo muy poca variedad de nutrientes, cuando antes comíamos mucho. A falta de no tener gran cantidad, porque no teníamos acumulado, no es que teníamos vacas, teníamos cerdos, teníamos pollos en criaderos, sino que uno cazaba un animal cada tanto. ¿Sí? Entonces cambió un montón. Entonces, antes teníamos muy buena relación caloría-nutrientes. Antes la comida tenía mucha cantidad de nutrientes, con poquitas calorías, y eso era genial, fantástico. De hecho, para tener una idea, el componente más caro de un alimento es el agua. Cuanto más agua, más rápido se descompone. Por eso los alimentos cuando son secos, el arroz, el fideo, las harinas, son más económicas, porque sacan el agua. Vos puedes tener un paquete de harina años en tu alacena. Entonces, por ejemplo, una manzana tiene 50, 60, 70 calorías. Pero 200 gramos de la manzana, el mayor componente es agua, por eso tiene solo poquitas calorías. Ahora, en galletitas, 200 gramos de galletitas, que es un paquete de galletitas que comen los chicos, ahí podemos tener aproximadamente hasta 1000 calorías. Entonces, de 80 a 1000 calorías, vemos que la gran diferencia entre cantidades similares, pero lleno de agua, vitaminas, minerales, fibra, a un nutriente ultraprocesado que hoy tiene muchas calorías, grasa azucarizada. Básicamente es grasa azucarizada. De hecho, hay un libro, Grasa azucarizada, que después vamos a seguir comentándoles. Pero entonces entender que hemos cambiado la forma de comer. Y esto fue al principio gradual, uno no se dio cuenta, pero en los últimos 30 o 40 años hemos hecho un giro en la forma de comer impresionante. Ustedes piensen en esta persona, cazadora y recolectora, iba comiendo lo que encontraba. No es que estábamos acostumbrados a domesticar el medio ambiente para obtenerlo. Entonces, cuando comía incluso un animal, era un animal magro, un animal que corría y comía lo que encontraba silvestre. Hoy que tenemos el animal encerrado en un granero, comiendo granos, comiendo harinas, carbohidratos. Entonces, al no correr ese animal libre en la selva, no desarrolla masa muscular. Está quieto comiendo, engorda, tiene más grasa. Entonces, la carne hoy es peor que hace 30, 40 años atrás, por esta forma que tenemos. ¿Sí? Lo mismo las frutas, las verduras, antes crecían silvestre y había mucho recambio en el suelo, las plantas. Hoy no, preparamos la tierra, sacamos todas las plantas, las malezas, que eso las malezas al descomponerse formaban parte de los nutrientes del suelo. Hoy al sacar todo, para que crezca solamente la planta de tomate o la de lechuga o la que yo quiero, saco toda la diversidad que se descomponía y nutría el piso. Por eso uno tiene que incorporar más de 100 nutrientes por día y cuando uno ve una planta, le ponen un fertilizante que solo tiene 3 nutrientes, 3 componentes. ¿Sí? Entonces hoy le ponen un poquito de nitrógeno, potasio y ya crece la planta. Y vos decís, pero 3, no tengo ese suelo rico. Y encima donde antes sembraba 1 tonelada, hoy siembro 10. Claro, siembro más, el suelo es el mismo, el suelo tiene menos nutrientes. Entonces hoy, comer lo que comíamos hace 30, 40, 50 años es peor que antes. Ustedes me van a decir, no, pero tu abuelo comía otro tipo de alimento. Entonces, hoy las cosas van cambiando. Vamos a tener que entender que incluso si vos vas, por ejemplo, no sé, a la zona de los polos, ¿sí? Uno come mucha proteína y mucha grasa animal, pero de un animal silvestre. Entonces, no tienen las mismas enfermedades que una persona que está hoy en ciudad comiendo la carne de la carnicería. Entonces, ellos comen mucho pescado, focas, ¿sí? Ballenas. Entonces, comen proteína de un animal libre que se alimenta libremente. Nosotros comemos proteína de un animal encerrado, magro, que encima estamos alimentando con harinas, con granos, con carbohidratos. Entonces, a veces no es la cantidad de un elemento tan importante como la calidad de ese elemento.
¿sí? Después vamos a hablar un poquito más de ello. Pero hoy entender que lamentablemente las dietas ultraprocesadas a las que estamos expuestas vienen con demasiada grasa azucarizada. Demasiada. Y más allá de la cantidad, la calidad. Porque para empezar a derribar algunos mitos, siempre le decimos a la gente que las calorías sean importantes. Hoy sabemos que eso es lo menos importante. Hay que tener en cuenta, sí, sirve como un parámetro, ver la cantidad calórica que tiene ese alimento, pero es el componente menos importante, porque el cuerpo funciona con nutrientes, no con calorías. Entonces, en mirar solo calorías, nos quedamos vacíos. Por ejemplo, me encanta contar siempre, viene una niña, flaquita y chiquita, y come 5.000 calorías por día, todos los días, sin hacer actividad física, sentada, comiendo 5.000 calorías. ¿Vos qué esperarías que le pase con el paso de los años? Que suba de peso, que engorde. Bueno, no necesariamente, porque si esas 5.000 calorías que incorporó fueron de lechuga, repollo, brócoli, no va a subir de peso. Mirá que 5.000 calorías de lechuga son como 12 cajones de lechugas. Imagínate, es un montonazo, ¿sí? La cantidad de fibra estaría nauseosa, pero si la come, va a ir de cuerpo mucho más frecuente, un montón, pobre, que compre papel higiénico, pero no va a subir de peso. Y son 5.000 calorías en lechuga. Ahora, come 5.000 calorías en helado, pizza y empanada. Con el paso del tiempo sube. Y si vos mirás, hay 5.000 calorías y 5.000 calorías. Entonces, no es la cantidad de calorías tan importante como la calidad de esas calorías, ¿sí? Entonces, hoy lamentablemente hemos puesto a mucha más cantidad de calorías con peor calidad, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de a poquito a entender que la mala relación entre proteínas, grasas y azúcares, la cantidad de excesos, hoy nos está perjudicando por varios motivos. En cuanto a lo que solemos, no digo que ustedes están en un taller de alimentación, posiblemente ya estén empezando a cambiar su forma de comer. Pero díganme si esto no es la forma de comer típica de la gente. Comidas prácticas, rápidas, y más hoy con el estrés y el trabajo, uno trata de buscar cosas prácticas y ahí es donde empieza. Piensa y confunde lo que es alimentación con nutrición. Uno piensa que llenar la boca, llenar el estómago, no tener hambre y ya fue suficiente. Y vamos a aprender a lo largo de este taller de alimentación que uno puede cambiar la forma de pensar, ver y entender lógicamente qué necesita mi cuerpo para obtener cada vez un mayor resultado. Hoy hay muchas cosas como cereales, leche, margarinas, ravioles, quesos, pan, galletitas, facturas, empanadas, tantas cosas que comemos hoy que no nos sirven. Y yo no te digo que no los comas, vamos a comer un montón de cosas que por ahí son muy ricas y no saludables. Pero empezar a entender esto de la proporción, es buscar más alimentos saludables y que lo poco saludable cada vez sea menos, ¿sí? Y de hecho vamos a aprender a cocinar nosotros muchos alimentos súper saludables, ricos. Por ejemplo, vos vas a participar de talleres de cocina en vivo y algunos que van a quedar grabados para que lo veas después, donde vas a ir aprendiendo a hacer diferentes cosas. No sé, vos vas a comprar un pan lactal, vas a la panadería, compras un pan lactal y te fijas los ingredientes. Te nombra como 27 ingredientes distintos. Acidificantes, edulcorantes, en fin. Cuando vos empiezas a ver todo eso, y decís, wow, todo eso, y vos cuando haces el pan en tu casa, usás 3 o 4 ingredientes. Claro, todos esos conservantes y colorantes y demás, vos no los utilizás. Entonces, cuando uno compra un alimento, viene con muchos excesos y muchas cosas ultraprocesadas que no te convienen. Te vamos a enseñar a hacer cosas muy similares, que vos puedas tener pan saludable en tu casa, que vos puedas hacer una pizza saludable en tu casa, que vos puedas hacer cosas ricas, pero mucho más saludables, ¿sí? Igual entendiendo que la proporción va a empezar a cambiar de a poquito. Entonces, hoy nuestra dieta, nuestra forma de comer tiene muchos excesos, exceso de grasa azucarizada, mucho. Y por ahí vos me decís, no, yo no como todos los días pizza. Y es verdad, la gente no come todos los días pizza. Yo cuando le pregunto, la gente me dice, no, no, pizza una sola vez al mes. Empanadas, no, una vez al mes. Hamburguesas, una vez al mes. Un alfajor, no, una vez al mes. Facturas, no, un domingo cada tanto. Y siempre es un día cada tanto. Pero cuando mirás, todos los días comió algo que no corresponde. Claro, visto individualmente, si no, helado una vez al mes, al otro día no comiste helado, pero comiste una pizza. Al otro día no comiste una pizza, comiste galletitas. Al otro día pama. Al otro día una gaseosa. Al otro día unos bizcochitos. Y eso tenemos que entender, que a veces es poca cantidad, pero todos los días. Y suma excesos de grasa, azúcar y sal, todos los días. Al cabo de 20, 30 años, es un montón de excesos. Ahora, pero cada vez que yo como un exceso, no sé, como una galletita, exceso de grasa, azúcar y sal, también tiene deficiencias, tiene carencias de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes. Entonces, 2 o 3 veces del día comemos algo con excesos que a su vez tiene carencias
tiene falta de nutrientes. Y si yo te contara que uno debería comer 7 a 9 porciones de fruta y verdura de diferente color todos los días de tu huerta orgánica para considerarte bien nutrido, es muy probable que muchos de nosotros no estemos comiendo tanta variedad. Es más, repetimos 2 o 3 verduritas, nuestras ensaladas son bastante escasas de colores, mucho menos de nuestra huerta orgánica, compramos todo por ahí en el supermercado o la verdulería. Entonces, tenemos que entender que hoy comemos con falta de nutrientes. Y cada vez que yo como una galletita, era la posibilidad de haber comido, no sé, unos tomatitos cherry. Comí un pan, podía haber comido una manzana. Cada vez que yo como un exceso, era una posibilidad de haber comido algo saludable, con nutrientes. Entonces entendemos que estamos con excesos y que a su vez tenemos deficiencias. Entonces, de a poquito vamos a ir viendo qué le falta al cuerpo para empezar a dárselo, y al comer más nutrientes, va a tener menos ganas de comer cosas que no corresponden. Y vamos a empezar de a poco a llegar a ese equilibrio. Entender que en la comida hay cosas que son indispensables, ¿sí? Hay proteínas que son necesarias. La proteína se divide en pequeños aminoácidos, pequeños eslabones. Es como una cadena, y cada eslabón de la cadena me está aportando algo distinto. Cada eslabón sería un aminoácido, ¿sí? Ese aminoácido son 21 distintos aminoácidos que yo los puedo combinar y obtener una proteína del pelo. Puedo combinar otros aminoácidos y obtener una proteína para la piel. Puedo combinarlo y obtener una proteína para, no sé, para una hormona, para los huesos. Las proteínas cumplen muchas funciones. Depende cómo los combine, obtengo diferentes proteínas. Pero de esos 21 aminoácidos, hay 9 que son indispensables, son esenciales. Si no se los doy a mi cuerpo no los puede fabricar. Por eso un concepto que vamos a hablar mucho es de aminoácidos esenciales. Las proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales se llaman proteínas completas. Entonces, primera definición de proteínas: las proteínas son un conjunto de aminoácidos, y hay proteínas completas y proteínas que no son completas. Entonces, cada vez que nombremos una proteína completa, anotala, que te conviene que no te falte, ¿sí? Pero así como proteínas necesarias, completas, esenciales o indispensables, también hay grasas esenciales. Hay grasas que tenés que comer. La gente siempre está cuidándose de no comer las grasas, y hay grasas que son indispensables, necesarias comerlas para tener una buena calidad de vida. Así como hay vitaminas y minerales esenciales que sí o sí nos necesitamos consumir. El cuerpo no los produce, ¿sí? Entonces, por eso empezar a entender cada grupo y empezar a buscar esos alimentos hace que vos estés mejor nutrido. Y cuanto más o mejor nutrido estás vos, menos ansiedad, menos antojos. Porque nos suele pasar que al cuerpo le falta algo, no sé, le falta cobre, le falta magnesio, le falta vitamina, no sé, B, vitamina C, le falta... Cuando le falta algo, el cuerpo te pide. El tema es que te pide nutrientes, y vos, al no saber, no poder identificarlo, no sé, el estómago te dice hambre, no es que te dice dame magnesio. Entonces te dice hambre, vos comes un pancito que no tiene el nutriente que necesita, a la media hora seguís con antojos, con ganas de comer algo. Entonces, una de las cosas que vas a notar, que entre más comes nutritivamente, menos antojo, menos ganas de estar comiendo tonterías. Entonces, hablando puntualmente de la proteína, y ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a la proteína. Entender que es una cadena de aminoácidos, como ves acá abajo. Cada una de estas pelotitas es un aminoácido, y depende de los que yo combine, los distintos aminoácidos que yo combine, obtengo una proteína con una función distinta. Una forma de pensarlo: ¿vieron el personaje de dibujitos animados de los Simpsons, Lisa Simpson, la nena? ¿Vieron que tiene un collar de perlas? Ese collar sería una proteína, y cada perla un aminoácido distinto, ¿sí? Entonces, hay 21 aminoácidos, 9 son esenciales. Las funciones de la proteína: desarrolla y mantiene masa muscular. Mirá qué importante. Desarrolla y mantiene masa muscular. La gente que no come la cantidad de proteína necesaria, como la proteína del cuerpo la necesita para formar pelo, para formar uñas, para formar piel, para formar hormonas, para formar hueso, para formar cosas, la necesita, vos no la consumís, ¿dónde va a buscarla? En tu músculo. Vas sacando proteína de tu músculo. Te vas comiendo el músculo para obtener los aminoácidos. Por eso la gente que no consume la cantidad de proteína, con el paso del tiempo va perdiendo masa muscular y no se da cuenta. Claro, pasan los años y está más cansado. Dice, no, es por la edad, es por los años. No, es que no estás comiendo la cantidad de proteína necesaria, ¿sí? Ni hablar de que quiera aumentar masa muscular. ¿Saben cuánta gente se mata en el gimnasio y no ve resultados? Porque si vos no pones los ladrillos, por más que pongas a trabajar los obreros todo el día, si no pones los ladrillos no construyen nada.
Entonces es súper importante. Mejora y estabiliza la energía. Una de las cosas que vos vas a notar esta semana, que al comer proteína, según lo que vos necesitas, vas a llegar a tener una energía estable todo el día. No estos picos de energía y bajones, cansancio, hambre, que uno tiene todo el tiempo. Entonces, algo que vas a notar es, che, tengo la energía todo el día y me siento estable todo el día. ¿Sí? Acelera el metabolismo. ¿Saben cuánta gente me dice mi metabolismo es muy lento? Y cuando le pregunto qué come, pan, galletitas, fideo, arroz, puré, puros carbohidratos. Come solamente una vez al día proteína. Vos vas a tener que aprender a repartir la proteína en el día, porque acelera el metabolismo. También repara tejidos. Es más, la cicatrización de una herida, ¿sí?, tiene que ver con el colágeno que está debajo de la piel. Y el colágeno que está debajo de la piel es proteína. Vos querés mejorar tu colágeno, come proteínas. ¿Sí? Construye hormonas. Hay muchos problemas hormonales que uno puede obtener por no tener la cantidad de aminoácidos necesarios, así como mantener la saciedad. Tema clave. Al comer más proteína, tenés menos hambre. Entonces es algo que uno puede evaluar rápidamente. Por ejemplo, mañana, en un momento del día, ¿te agarra hambre? Vos decís, para, tengo hambre, no comí la cantidad de proteínas. Te pones a revisar y vas a ver que no comiste la cantidad de proteínas necesaria. Eso va a estar muy bueno como para censarlo. Dicho de otra manera, cuando aprendas a comer con proteínas, no vas a tener más hambre, no vas a tener más ansiedad. Va a estar bueno. Y los antojos. La mayoría de los antojos por carbohidratos tiene que ver con falta de proteína. Así que lo que vas a sentir es que no tenés tanto antojo, va a pasar por delante tuyo el chocolate o el alfajor o las facturas y vas a comer si vos querés, no por antojo, no por hambre. ¿Sí? Y fortalece el sistema inmunológico. Los anticuerpos son a base de aminoácidos, son proteínas. Entonces, hay muchas funciones que van más allá de la masa muscular, ¿sí?, que tiene que ver con comer proteínas. Entonces vas a empezar a notar de a poquito que si una persona no come con proteína, va a empezar a ver pérdida de masa muscular y se reemplaza por tejido graso. ¿Cómo notas? Y lo tocas y está más fofo, más blando de lo que debería. Vos tocas un brazo con buena masa muscular y se ve muy firme, se ve más duro. ¿Sí? El cansancio, llegar a las 4 o 5 de la tarde, estar cansado, pérdida de pelo, hasta el 30% mejora. ¿Sí? Hay un problema hormonal, que eso es una cosa, genética y hormonal, pero el 30% lo mejorás. De hecho, las mujeres al comer con más proteínas se les empieza a caer menos el pelo. Mejora un 30%. Fácil ver, haces un bollito cuando te bañas, las mujeres saben esto, ¿no? Hacen un bollito con el pelo y lo vas dejando acumulado semana por semana y vas a ver cómo empieza a disminuir. Se queda horrible dejar los pelos en la bañera, pero si le haces la prueba, vas a ver cómo empieza a caer cada vez menos. Entonces mejoramos un 30%. Menor elasticidad en la piel, las estrías, ¿sí? Problemas hormonales, aumento de peso, antojo por los carbohidratos, menor rendimiento deportivo. Mira, ¿saben cuánta gente entrena? Y porque entrena, piensa en carbohidratos, que le da energía, pero se olvida de la proteína, que es la estructura y le da base al músculo. Y obviamente problemas de sistema inmunológico por los anticuerpos. Entonces, entendimos que la proteína es un macronutriente, entendimos que es un cuarto del plato en líneas generales y entendimos que hay que distribuirlo en el día. Y sobre todo, ya estamos atentos a lo importante que es comer con proteína. Después vamos a seguir hablando del resto de los nutrientes, pero yo quiero que esta semana te enfoques en poner proteína en tu plato. Vos te hiciste un escáner corporal. Cuando empezaste, si no te lo hiciste, ya consultar a tu coach, la persona que te invitó, para que te haga un escáner. Te va a pedir unos datos de altura, cintura, cadera, cuello, edad y demás, y con eso los ponen en unos programas de computadora que nos dice exactamente cuántos gramos de proteína mínimo tenés que comer por día. Y ese es tu primer objetivo a lograr. ¿Sí? Una vez que uno logra ese objetivo, lo va personalizando. Pero ese sería el primer objetivo. Por ejemplo, te puede dar, no sé, comer 80 gramos de proteína, 90 gramos, 100 gramos, 110 gramos, no importa. Y lo que te dé, lo divido en varias comidas. Ahora, la proteína que yo voy a buscar, la puedo encontrar tanto de origen animal como proteína de origen vegetal. Si buscamos proteína animal, pescado, huevo, carnes, aves, ¿sí?, lácteos, en general. Eso es proteína animal. No es tan saludable, así que entendemos que el 50% sea de origen animal o menos, y que el 50% sea de origen vegetal o más. ¿Sí? Empecemos para aquellas personas que todavía comen proteína animal, que sea el 50% del día. ¿Cómo puedo hacerlo? Cada plato pongo mitad y mitad, o un plato con proteína animal, un plato con proteína vegetal, por ejemplo. Al mediodía pongo proteína animal, a la noche pongo una proteína más liviana de origen vegetal.
Dentro de lo que es proteína animal, dentro de lo más saludable, el pescado. El pescado es una de las proteínas más saludables del reino animal. Le sigue el huevo, así que si vas a consumir proteína animal, te recomiendo intentar pescado y huevo, que sea la mayor cantidad, pescado y huevo. Luego le seguirían otras carnes blancas como las aves, ¿sí? Después el cerdo y por último carne de vacuna y demás. Y lácteos, ¿sí? Así en ese orden más o menos empezar a distribuirlo. Proteína vegetal, legumbres, porotos, frutos secos, almendras, nueces, castañas, avellanas, semillas en general. ¿Sí? Hay un montón, vamos viendo algunos. Pero puntos a ver acá. Proteína vegetal. Proteína animal completa, prácticamente todas, así que despreocupate. Cualquier proteína animal va a ser completa, sobre todo el pescado y huevo, que son las más saludables de la proteína animal, son completas, así que despreocupate. Pero del reino vegetal, la proteína vegetal no todas son completas. Tienen mucho de un aminoácido y muy poquito de otro. Mucho de uno, poquito de otro. Mucho de uno, poquito de otro. Entonces, para yo asegurarme de tener todos los aminoácidos, tengo que comer mucha variedad de proteínas vegetales. Y ahí me aseguro. O por lo menos soja y quinoa. Son dos proteínas vegetales completas. Que en mi día no me falte proteína de soja, proteína de quinoa. Ahí me aseguro de proteínas completas. Sobre todo los que son vegetarianos. Los que comen solo vegetales tienen que buscar proteínas, pero que no les falte soja y quinoa. ¿Sí? Proteína de soja es una de las que mayor cantidad de proteína en relación con las calorías. Y es una proteína completa y se digiere de forma completa, se absorbe de forma completa. Tiene el índice PDCAS de 1, es el mayor índice que tiene. Así como el huevo tiene un índice de PDCAS de 1, proteína de soja tiene el mismo índice, se absorbe completo. ¿Sí? La biodigestibilidad. Así que si podés utilizar proteína de soja, es súper saludable. De hecho, protege el cáncer de mama, protege cáncer de próstata, a diferencia de carnes rojas y lácteos que favorece el cáncer. Entonces, empezar a cambiar un poquito menos animal y un poquito más de vegetal. Dentro de ellos, proteína de soja. Tiene unas isoflavonas que son muy saludables, ¿sí? Hasta para el hueso, mirá. Dentro de lo que es los requerimientos, el cálculo es entre el 25 al 35% de tu día debe ser de proteínas. Promedio un cuarto del plato, ¿sí? Vos tenés un escáner. Ese escáner te va a decir exactamente lo que vos necesitas. Si hoy no tenés el escáner, podemos utilizar esta tablita, como por ejemplo, por kilo de peso 0,8 si vos sos sedentario. Todo el día sentado, no te mueves de tu casa, no salís a caminar, 0,8. Sería el mínimo, nada. ¿Sí? Estoy prácticamente postrado. Ahora, ejercicio, si yo salgo a caminar, me muevo, voy a trabajar aunque sea, subo escaleras, algo, 1,6 por kilo de peso. Y si vos querés aumentar masa muscular, vas al gimnasio, estás entrenando duro, 2 o más por kilo de peso. ¿Sí? Pero ojo, esta tablita yo te recomendaría que ni siquiera la anotes, porque vos vas a tener un escáner corporal virtual que es mucho más exacto. Porque vos lo que deberías hacer es la masa muscular por 2,2. Músculo multiplicado por 2,2. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de músculo, una persona que, por ejemplo, pese 100 kilos, puede tener 80 kilos de músculo y ser muy musculoso, o puede pesar 100 kilos y tener 40 kilos de músculo, y el resto ser grasa. Entonces, ojo, uno hace la cuenta de, no sé, 1,6 por 100, pero 1,6 por 100 en 80 kilos de músculo es una cosa, y 1,6 por 100 en solo 40 kilos de músculo, le voy a estar pifiando en el valor. Entonces, ojo, uno para saber la cantidad de grasa y cantidad de músculo, escáner virtual. Una vez que te haces el escáner virtual, te va a dar un cuadrito re lindo a color, te lo van a mandar. Vos te fijas, en el anteúltimo cuadradito dice gramos de proteína por día. Y ese valor es en base a 2,2 por kilo de masa muscular. ¿Te va a parecer que es un montón de proteínas? Sí, no estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados a comer carbohidratos, pan, galletitas, arroz, fideos, puré, pizza, empanadas. Y no solo que estamos acostumbrados a comer carbohidratos, sino cuando pensamos en comer sano, frutas y verduras, que la mayoría son carbohidratos. Entonces, la mayoría se nos escapan los carbohidratos. No es una dieta hiperproteica, olvídate de eso. Sí, vamos a hablar en una clase más adelante sobre dietas. No tiene nada que ver con una dieta hiperproteica. Es una dieta con proteína adecuada según tu masa muscular. Por eso, hacete el escáner. Y hay mucha gente que tiene miedos con respecto a la proteína, ¿sí? Pero son mitos.
¿sí? Acá vamos a hacer un video de un médico español que nos habla sobre ellos. Y una de las cosas en las que también tenemos, aparte de con las grasas, un mal concepto, es con la proteína. Primero lo que tú has comentado, lo de la gente, los culturistas y tal. Todo el mundo piensa que los problemas de hígado, los problemas de riñón son por la proteína. No es cierto. No está asociada ninguna patología, ni de hígado, ni de riñón, al consumo de proteínas. Y hay gente que consume muchísimas proteínas. No hay ninguna referencia en la literatura científica. Ninguna. ¿Qué ocurre? Que en esos años en que en Estados Unidos se puso de moda el culturismo, todos los culturistas, por supuesto que tomaban proteínas, pero se chutaban básicamente dos cosas. Anabolizantes y luego en la época de afinar, que se llama, se secan. Un culturista, no sé si sabéis, que tiene una época en la que se pone cachas, pum, 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 entonces come mucho y hace muchas pesas. Y luego, como se hace muy bien, pero no se ven los músculos, hace y se estruja, ¿no? Entonces, para estrujarse, cambia el entrenamiento, cambia la alimentación y se mete diuréticos. Entonces, los anabolizantes se cargan el hígado, hasta llegar a un cáncer de hígado incluso, y los diuréticos afectan al riñón, porque además usan diuréticos de asa, no te creas que van con tonterías, no. Entonces, esas patologías que aparecían cuando yo llegaba a un hospital, oiga, ¿usted toma algo? No, porque claro, eran todos drogas ilegales, compradas en mercados ilegales, todo negro. No, bueno, yo tomo un poquito más de proteína porque hago musculación. ¡Ah, la proteína! ¡Qué mala es! No es cierto. Incluso hoy en día, la necesidad de proteínas es tan importante que, lo voy a pasar ahora después, pero lo digo ya, porque como lo voy a pasar rápido, seguro que no me paro, que en pacientes renales, por ejemplo, en pacientes con síndrome nefrótico, se aumenta su ingesta de proteínas sumando aquello que pierden por vía renal. Salvo raras excepciones, como puede ser un tío con encefalopatía hepática, ¿sabes? En todos los demás, es mucho más importante, y eso es lo que se está viendo en pacientes renales, que si yo le quito la proteína, produzco tal nivel de caquexia y de catabolismo que la situación clínica en la que llevo al paciente es mucho peor que lo poquito, si es que hay que demostrar que pueda acelerar la patología renal y que me lo pueda abocar a un programa de diálisis. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día esas cosas están cambiando mucho. Al final la proteína lo que hace es estimular anabolismo. Cuando yo tengo un enfermo crítico en un hospital, lo que hago es meterle una vía central y le meto un aporte continuo de proteínas, porque es la manera de estimular el anabolismo. Sobre todo podríamos hablar también de algunos aminoácidos en concreto, pero no es tema de esta charla, ¿no? Y es necesaria para fabricar músculo. Incluso el Colegio Americano de Medicina Deportiva ya hace años dijo que la sarcopenia de las personas mayores en gran medida se asocia a la inactividad. Por supuesto, porque decimos, tú, jubilado, no te muevas, que es como un atranco. Claro, no se mueve, el organismo es economicista. Si no uso el músculo, ¿para qué lo quiero? Con lo caro que me sale. Para nada, fuera. Pero no solo eso, sino que vio que había un descenso muy importante del consumo de proteínas en las personas mayores. Y yo, por ejemplo, como os contaba el caso de mi madre, y me di cuenta con ella. A mi madre le costaba mucho, le apetecía comerse, no, hijo mío, una tostadita, un poquito de mermelada. El hidrato de carbono siempre es como más placentero. Y cuando la persona ya no tiene ganas, y no tiende a dejar el consumo de alimentos proteicos. Y bueno, en el caso de mi madre, pues la suerte es que se lo fui dando a través de batidos, ¿no? Y más o menos se mantenía. Pero normalmente no vigilamos esas cosas. Y si a la mayoría de nuestros pacientes de cierta edad les hiciéramos auténticas o correctas encuestas alimentarias, veríamos que el consumo de proteína está muy, muy por debajo de lo que necesita. Y que eso condiciona en gran medida esa sarcopenia, ¿no? Buenísimo. Entonces, entender que necesitamos consumir más proteína. ¿Cuánto? Busca tu escáner corporal. Si no lo tenés, preguntá a la persona que te invitó que te haga el escáner, te va a pedir unos datos y te va a dar una tablita muy bonita que te dice la cantidad de grasa, cantidad de músculo, cantidad de proteínas, cantidad de calorías. Pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cuánta proteína tiene cada alimento? Porque no es que todo lo que pesa de ese alimento es proteína. Por ejemplo, 100 gramos de queso, ¿sí? Un queso fresco, firme, 24 gramos de proteína cada 100 gramos. Leche, 200 gramos de leche, un vaso de leche, 8 a 10 gramos si es leche descremada. ¿Sí? Un yogur, 4 a 8 gramos. Los yogures descremados firmes, 8 gramos de proteína. Y un huevo, acá falta la imagen del huevo, 6 a 7 gramos de proteína cada huevo. Entonces uno va viendo cuánto tiene que consumir por día, lo divide en varias comidas y la idea es ir sumando. Comí un huevo, anoto 7 gramos. Un yogur a la tarde, 8 o 9 gramos, depende del yogur. Vos tenés que dar vuelta al envase de yogur y atrás te dice, por unidad, cuántos gramos de proteína. ¿Sí? Ahí está el huevo. Varía un montón, entre 6 gramos y 7 gramos el huevo, hay algunos que tienen 5 o tienen 8 gigantes. De hecho, hay huevos de codorniz, que debe tener 1 gramo o 2, re chiquito, y hay huevos hasta de ñandú, ¿no? Unas cosas gigantes. Pero en promedio, 6, 7 gramos de proteína.
Entonces, esto igual le vamos a pasar una tabla con los valores para que ustedes tengan. Pero entender que hoy proteína animal, por ejemplo, si vas a las carnes rojas, 17 a 20 gramos depende del corte. Cada 100 gramos de carne tiene 17 a 20 gramos de proteína, pero 300 a 330 calorías. Entonces, ojo, ¿sí? Busca proteínas, pero también busca proteínas más livianas. Carne roja como el jamón, 26 gramos de proteína, 300 a 360 calorías. Pollo, mirá, ya empezamos con carnes más blancas, 18 gramos de proteína cada 100 gramos de pollo, con 170 calorías. Y ahí empiezo a entender la relación entre la carne roja y la carne blanca. Las carnes blancas suelen ser más livianas en cuanto al contenido de grasa y calorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos querés comer, no sé, tenés que llegar a 100 gramos de proteína y distribuiste para que en el almuerzo te quedaran 30 gramos de proteína y lo querés hacer en pollo, bien, haces 180 o 200 gramos de pollo y te asegurás unos 30, 36 gramos de proteína en esa comida. Atún, mirá, acá 100 gramos de atún, es más, creo que acá hay 130 gramos de atún. 28, creo que la latita que viene de 130 gramos escurridos son 26 gramos de proteína. Pero igual, cuando compras el atún lo das vuelta y te dice exactamente, depende del tamaño. Hay latas más chiquitas, latas más grandes. Pero mirá, 28 gramos de proteína, 130 calorías. Si te fijas en la carne roja, 18,300, hay mucha diferencia. Las carnes blancas son mejores. Y dentro de ellos, ya dijimos, pescado y huevo. ¿Sí? Lenguado, 19 gramos, 87 calorías. Entonces, el pescado siempre sale ganando. De hecho, cuando veamos grasas saludables, el pescado tiene esas grasas saludables esenciales que tenés que consumir. Tenemos que empezar a cambiar la forma de comer. Comer menos carne roja y más pescado. ¿Sí? Para los que comen proteína animal, empezar a buscar más pescado. ¿Sí? Proteína vegetal. El amaranto, 100 gramos de amaranto, 14 gramos de proteína. El tofu, 13 gramos de proteína, 123 calorías. Podés comer 200 gramos de tofu, lo cual serían 26 gramos y medio de proteína, es un churrasco, y te aportaría 246 calorías, menos que la carne roja. Y ni hablar que no tiene la grasa saturada, o sea, tiene muchos beneficios. Entonces, empezar a entender que uno puede utilizar y buscar proteínas y distribuirlas en el día. Brotes de soja, mira, 5,5 gramos. El brote de soja es lo que menos tiene de la soja. Igual es saludable, tiene fibra, tiene agua, tiene nutrientes. Y de hecho, ojo que hay brotes de soja que no viene del poroto de la soja, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? Hay brotes de soja que vienen de otros porotos. Así que pregunten bien. Pero bueno, el brote de soja tiene un buen aporte. Puedo utilizar 300 gramos, ¿sí? Y tener 15 gramos de proteína con 150 calorías. Ahí le pongo, no sé, un huevo, le pongo algunas cosas más y ya llego a un buen aporte proteico de una comida. Seitán, mirá, 24 gramos de proteína por 120 calorías. Y la quinoa. La quinoa es un tema que hay que charlar bastante. Porque dijimos que es una proteína vegetal completa. Así que no te falte. Y mirá, cada 100 gramos, 13 gramos de proteína. Yo sé que tiene calorías, pero ustedes recuerden que la calidad era más importante que la cantidad. Y en este caso es un superalimento. ¿Sí? Entonces es considerado un superalimento. La lavas bien y una vez que la cocinás, se infla y queda transparente, blanco, transparente, como si fuese arroz. Entonces mucha gente empieza a reemplazar el arroz, que es un carbohidrato hoy por hoy muy simple, por quinoa, un superalimento con proteínas. Para que tengas una idea, el arroz tiene 4 gramos, acá la quinoa tiene 13. Es casi 3-4 veces lo que tiene el arroz en cuanto a proteínas. Y ya dijimos que nos falta proteína porque comemos muchos carbohidratos, es una muy buena opción empezar a reemplazarlo. Además tiene fibra, tiene muchos beneficios. Quinoa es un pseudo cereal y es considerado un superalimento. ¿Sí? Les podemos ir nombrando otros. Frutos secos también tienen proteínas. ¿Sí? Después le vamos a pasar una tabla cada 100 gramos, pero hoy entender que 30 gramos de almendras son 6 gramos de proteína. 30 gramos de castañas, 5,5, nueces 4,5, maní 7,7. ¿Sí? Entonces, vos podés empezar, por ejemplo, no sé, vamos con el maní. El maní, 100 gramos de maní son 27 gramos de proteína en promedio. La gente me dice, ¿cuánto puedo comer de maní? Lo que vos quieras. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánta proteína estás buscando en esa comida? Por ejemplo, yo vine haciendo comidas y sumé 20 en el desayuno, 20 en el almuerzo, 20 en la cena, son 60. Y tengo que sumar 70 con 33 a 35, 40 gramos de maní,
ya llegaste a la proteína que vos necesitas. Entonces, depende de lo que uno necesita, lo que va a ir a buscar. Tiene muchas calorías. Yo no te aconsejo buscar toda la proteína en frutos secos, pero una colación estaría muy bueno, ¿sí? Porque 100 gramos de maní son 660 calorías. Entonces no vayas a buscar toda la proteína que necesitas en los frutos secos. Pero una colación ayuda un montón, ¿sí? Porotos, legumbres, arvejas, por ejemplo, 10 gramos de proteína en promedio, ¿sí? Cada 100 gramos. Entonces agarrás, no sé, una latita de arvejas, si la comes toda son casi 15 gramos de proteína. Podría ser una colación. Aparte tiene fibra, tiene vitaminas y minerales. O sea, lo que es vegetal aporta mucho más nutrientes aparte de que aporta algo de proteínas. No sé, poroto blanco, payares, 12 a 20, ¿sí? Lentejas, 15 gramos de proteína. A esto, no sé, hay mucha gente que le pone un huevo y hace una tortillita o hace un pancito. ¿Sí? Es más, puedo hacer pan con lenteja y huevo. Agarrás 3 cucharadas de lenteja, le pones 2 claras de huevo, lo procesás, lo pones en vuelta y vuelta en una sartén y tenés un pancito de proteína vegetal sin harina. Increíble. No te vamos a enseñar a hacer tantas cosas en estos 3 meses del taller de alimentación. De hecho, después vas a tener un montón de diferentes cosas que vos puedas cocinar, tanto salados como dulces. Y de vuelta resaltamos proteína de soja por ser una proteína completa. Proteína vegetal completa, quinoa y soja, que no te falte. ¿Sí? Si vas a comer proteína animal, tanto esto de completo e incompleto, no te preocupes porque la mayoría son completas, sobre todo el pescado y el huevo, que son los que más te recomendamos por este índice PDCAS y lo saludable de la grasa que tiene. ¿Sí? Verduras, cal, bruselas, brócoli, espinaca, tienen proteínas, pero en este momento de sumar proteínas, básicamente la mayoría es carbohidrato. Entonces, yo sé que algunos van a querer sumarme hasta los 0,5 gramos que tiene la zanahoria, pero intentemos no sumarlo. Busquemos proteína como las fuentes importantes y grandes, y lo que es estas frutas y verduras lo dejamos como carbohidratos. Pero sepan que tienen, ¿sí? Más si vos hoy sos vegetariano estricto, buscar todo lo que son las broles, crucelas, brócoli, espinaca, tienen proteína, ¿sí? De hecho, el cale es otro superalimento. Es considerado un superalimento. De hecho, lo ves en la cantidad de proteína que tiene, ¿sí? Cada 100 gramos. Claro que uno no come 600, 700 gramos de verdura en una ensalada. ¿Sí? Por eso tiene poquito, pero suma. Aparte tiene mucha fibra, agua y vitaminas, chicos. Recuerden, todo lo que es frutas y verduras es súper saludable. Después, esto es lo que suele ocurrir normalmente con muchas personas, ¿sí? No tienen un consumo equilibrado. Por ejemplo, empiezan con un desayuno, conoce un vaso de leche, 3, 4 gramos. O un par de tostadas, no sé, con mermelada y un tecito. Entonces nos falta proteína. Después almuerzan lo que pueden en el trabajo, se hacen un sanguchito y almuerzan lo que pueden. Ahora a la noche, claro, como no comieron proteína, la proteína de la saciedad, llegan con un hambre a la noche y comen, hacen la comida en familia. Típico, el 90% de la gente dice, no, pero si en un momento estamos en familia, entonces se pueden a comer y comen demasiado. ¿Qué ocurrió? Durante todo el día tu cuerpo necesitaba proteínas y no las tenía. ¿De dónde las sacó? A la mañana sacó de tu músculo, a la tarde sacó de tu músculo y a la noche le di un montón de proteína. El tema es que el cuerpo absorbe hasta 30 gramos de proteína por comida, 35 en algunos casos, y si sos una persona muy musculosa que está haciendo mucho trabajo, capaz que 40 gramos de proteína, pero no absorbe más. No es que yo puedo comerme una vaca entera a la mañana y tener la proteína para todo el día y olvidarme de la proteína. Por eso hay que empezar a distribuirla, porque acá me falta proteína, estoy sacando de mi músculo, acá me falta proteína, estoy sacando del músculo, y acá comí demasiado y el exceso de proteína se guardó en forma de grasa. Entonces pierdo músculo, guardo grasa, pierdo músculo, guardo grasa. Si yo hago esto varios días, voy a empezar a entender cómo cambia esa composición, que es la que hablamos. Y ahora encima fíjense en esto, me falta proteína, la proteína aumentaba el metabolismo. Acá, ¿qué pasa? Pierdo metabolismo, acá pierdo metabolismo y a la noche excesos, guardo grasa. Entonces voy a empezar de a poquito a cambiar esa composición grasa-músculo que tantas salud nos brinda. Y dentro de las cosas que uno tiene que empezar a aprender, a repartirlo, ¿sí? No hace falta que sean todas las comidas parejitas, pero hay que aportar proteína a la mañana, proteína al mediodía, proteína a la tarde, proteína a la noche. Después vamos a entender bien cómo distribuirlo, ¿sí? Pero esto sería algo fantástico si aprendemos a hacerlo. Por otro lado, tenemos que saber, ¿sí?, que los suplementos son una opción. Hay algunos suplementos que son muy buenos, que vienen a base de proteínas, pero que tenga proteínas, vitaminas, minerales, fibras, que aporte todo, ¿sí?
Entonces vos podés utilizarlo después de la actividad física, por ejemplo, o como parte de un desayuno saludable, ¿sí? 3 cucharadas en un vaso de agua aporta un buen aporte, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de ellos. Pero miren, les contamos siempre el caso. Él es Marcelo Escola, médico, ¿sí? Estuvo rotando en el Hospital Subizarreta, donde estábamos nosotros. Comenzó a hacer cambios. Él, por fuera vos lo veías, una persona bastante delgada. De hecho, con el ambo no se notaba. Persona delgada, pero con exceso de grasa. Entonces era un cuerpo más bien blando, fofo. Comenzó a hacer los cambios, bajó grasa y aumentó músculo. Y no solo que él hace los cambios y le va bien, sino que una vez que le va bien, mirá, Pablo Escola, su hermano. Obviamente lo ve cada vez mejor, comienza a hacer los cambios. Bajó 7 kilos de grasa y subió músculo. Mirá, la balanza solo dice que subió 3 kilos, porque bajó 7 de grasa y subió 10 de músculo. La balanza figura en 3, pero lo que cambió el cuerpo es impresionante. Claro, cambia Marcelo, cambia Pablo Escola. ¿Qué crees que pasó con el padre? Mirá el padre, con presión alta y colesterol. Y él pensaba que era por la edad, porque ya tenía más de 60 años. Y no, acá estaba la fábrica de colesterol y hipertensión. Hoy el padre es abuelo y hace CrossFit. ¿Entendés que uno empieza a hacer los cambios? Empieza a contagiar en familia. Siempre a raíz de vos verte y sentirte mejor es más fácil ayudar al resto. Lo mismo, uno comiendo con proteínas baja de peso. Ya dijimos, el músculo modela el cuerpo, el músculo hace que aumente tu metabolismo, hace que tengas menos hambre, bajás de cuerpo, bajás de peso. Lo mismo, el músculo con actividad física modelás, aumentás masa muscular. Entonces, para el que quiere bajar como para el que quiere subir, comer proteína es clave. ¿Cuánto? Personalizado según tu escáner, ¿sí? Y obviamente entender que va a ser parte de un estilo de vida, ¿sí? Esto, les podemos hacer una clase de dietas y hay que entender que no hay que hacer dietas en general buscando o persiguiendo un objetivo, sino comiendo saludable pensando en un futuro saludable. Por eso vos vas a estar con nosotros, aparte haciendo actividad física, lunes, miércoles y viernes a la tarde, van a haber clases también a la mañana, para empezar un nuevo estilo de vida. Desayuno va a ser la clase que vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de cómo incorporar desayunos saludables y cómo meter proteínas en el desayuno. Hoy me tengo que enfocar solamente en poner proteínas. Por ejemplo, te puede dar 90 gramos tu escáner o 120, lo que vos te dé. Vas a ver que no va a ser igual que la persona que está al lado. Uno le va a dar 87, ahora 95. Y ahí entendemos, cada uno tiene una masa muscular distinta, cada uno tiene que comer diferentes objetivos. Y ahora que estamos en un taller de alimentación, te parece bastante obvio. Pero tiempo atrás, ¿no pasaba que uno agarraba, no sé, una revista para ti o agarraba en Facebook una dieta y ves 2 millones de personas haciendo la misma dieta? Y no todos tenemos los mismos requerimientos de nutrientes. Por eso entender que hay que personalizarlo. La primera personalización que hacemos es a través del escáner con la proteína. Por ejemplo, tu escáner te dice tengo que comer 90 gramos de proteína. Te vamos a pasar la tabla donde dice carne, pollo, pescado, maní. Te vamos a pasar una tabla que dice toda la cantidad de gramos de proteína cada 100 gramos de alimento. Vos te fijás si cada 100 gramos tiene tanto, si yo como la mitad, el 50%, ¿sí? Pero, por ejemplo, vos tenés que comer 90 gramos, puede ser 15 en el desayuno, 15 en la colación, 15 en el almuerzo, 15 en la colación, 15 en la merienda, 15 en la cena. Sumaste 90 gramos. Ahora, ¿tienen que ser todas las parejitas? No. Podés hacer una colación más pequeña, no tengo mucha hambre a media mañana, pero como más en el almuerzo, ¿sí? O puedo saltearme y decir, mira, me levanto muy tarde, me levanto, no sé, 1 hora y media antes de almorzar y no me da tiempo de desayuno, colación y almuerzo. No hay problema, aumento un poquito más el almuerzo, puedo hacer, si estoy muy lleno, más pequeñas las colaciones y después refuerzo en la cena. Uno lo puede ir manejando como quiera, pero que al final del día me dé los 90 gramos de proteína o me dé la cantidad de proteínas que figure en mi escáner. Ese es el primer paso e inicial. Después lo vamos personalizando, ¿sí? Lo mismo, te da 120 gramos de proteína, 20 gramos en cada una de las comidas. No va a ser fácil, chicos, ¿eh? Ya les aviso que no va a ser fácil. Por eso vamos a estar 3 semanas reforzando lo que es la proteína. Si bien hoy vamos a ver proteínas, la semana que viene vamos a ver desayuno, cómo agregar proteínas en el desayuno, vamos a seguir insistiendo con la proteína 3 semanas. Lo mismo, acá por ejemplo, decir, mira, yo hago 4 comidas al día. Buenísimo, 30 gramos, 30 gramos, 30 gramos, 30 gramos, llegaste a 120. Vos los distribuís según la cantidad de comidas que vos haces. Por eso te vamos a dar una planillita, ¿sí? Donde te va a decir la hora que vos estás haciendo cada una de las comidas. Anotás, si haces 3 comidas, 4, 5, 6. Al lado poner lo que estás comiendo y al lado vas a poner la cantidad de proteína que tiene lo que vos estás comiendo. Yo sé que los primeros días no va a ser fácil. Es simple, pero no es fácil. Simple porque tienes que mirar la planilla, fíjate lo que estás comiendo, ¿sí? Pero hay que hacer el ejercicio, hay que hacer la práctica, hay que darle una y otra vez.
Porque uno puede saber, porque te pasamos la información, pero uno la entiende cuando la pone en práctica. Así que chicos, a jugar con esto. Ver proteína, anotar, buscar en internet cuánta proteína tiene una cucharada de avena y anotás. Y buscar y anotar. Y empezar a hacer este ejercicio. ¿Vas a tener que hacerlo toda tu vida? No. ¿Sí? Esto es simplemente estas primeras 2 o 3 semanas. Después ya uno hace el ojo a la proteína. Créeme, cuando termine el taller de alimentación, vos ves un plato y ves si tiene suficiente proteína o no, y tenés que buscar más. ¿Sí? Así que esos son ejemplos, cómo distribuirlos y entender que de a poquito vamos a ir modificando hábitos. Esto es la primera clase en 12 semanas. Así que chicos, vamos paso a paso. Yo te invito a que estés una semana enfocado en buscar proteínas. De hecho, cuando vos le preguntes a tu coach, no sé qué comer, él te va a preguntar cuánta proteína estás comiendo. No sé qué colación hacer, cuánta proteína necesitas buscar en tu colación. Lo que te va a preguntar esta semana va a ser solo proteínas. De hecho, lo que quieras preguntarle te va a decir ¿y cuánta proteína estás consumiendo? O cuánta proteína tenés que consumir y vos tenés que tener el número del escáner. Hay gente que me dice, no sé cuánta proteína. Y digo, tenés que tener el escáner presente, ese valor de proteínas, para buscar todos los días. Y entonces empecemos a incorporar un poco más de proteína. Claro, si vos, por ejemplo, no sé, estás desacostumbrado a desayunar con 2 gramos de proteína, por ahí 20 te parece un montón. Anda aumentándolo. Mañana hace 5 a 7, no sé, pones un huevo a la mañana, ¿sí? Después anda aumentando, después vas poniendo cada vez más nutrientes hasta llegar a la cantidad. Lo que no queremos es que vos te quedes con, por ejemplo, un huevo a la mañana. No me decís, ¿qué tengo que desayunar? Yo te digo un huevo, almendra, una manzana. Si te digo lo que vos tenés que desayunar, vos vas a anotar eso y solo vas a comer eso. Y ese es un error de las dietas. Decirte qué. Yo tengo que decirte cómo buscar, dónde están los nutrientes. ¿Para qué? Porque si un día me aburro de comer huevo, no quiero comer huevo a la mañana, no comas. Vos tenés en mente 30 tipos de proteína distintas, buscá cuál querés. No sé, un yogur descremado firme, 8 gramos. Un huevo 7, el yogur, lo cambio. No quiero eso, bueno, puedo poner un poquito de queso con un poquito de palta, puedo poner un poquito de nueces, y vos vas cambiando porque entendiste el concepto de proteínas. ¿Sí? Porque eso va a ser muy común, ¿eh? Mucha gente va a estar diciendo, pero dame un ejemplo de... No. Cuando vos tenés un ejemplo, no salís de ahí. Se te cae el papel de la heladera y ya no sabes qué comer. Entonces, ¿te vamos a pasar muchas opciones con proteínas? Sí. Miralo para tener una idea. Pero quiero que vos hagas el ejercicio. Quiero que te enfoques toda la semana en buscar proteína. Es decir, ¿esto tiene proteína? Agarrás internet en el celular, pones Google y decís, ¿cuánta proteína tiene? Ponés lo que vos quieras. ¿Sí? Si bien vas a tener la tabla para consultar en los diferentes grupos de WhatsApp que van a armar cada coach, va a armar un grupo de WhatsApp con las diferentes personas del taller, te van a pasar mucha información, pero quiero que hagas el ejercicio. Quiero que busques proteínas. Quiero que hagas el intento de sumar un objetivo que vos te hayas puesto por plato. No sé, te dio comer 60 gramos de proteína diaria, bueno, voy a poner 10 acá, voy a poner 5 acá, 20 acá, 5 acá, 10, que me sume los 60 que me puse como objetivo. ¿Sí? Así que bienvenido a la clase número 1 del taller de alimentación. Este es un taller que está destinado a cambiar la vida de la gente. Solo para aquellas personas que quieran, que aprendan y que pongan en práctica lo aprendido. Una vez que lleguemos a eso, créeme que en 3 meses vos vas a tener una muy buena idea de cómo ayudar a tu marido o a tu esposa o a tus hijos, cómo orientar a la gente en cuanto a hábitos saludables. Así que nos estamos viendo la semana que viene con la clase número 2. Durante la semana, preguntar a tu coach todas las dudas, ¿sí? Vas a poder participar con nosotros en actividad física, talleres de cocina y un montón de charlas que vamos a ir poniendo en la plataforma. Así que chicos, un beso gigante, un placer haber compartido esto con ustedes y nos estamos viendo pronto.